Agradecemos a Dios una vez más porque estamos con ustedes en este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera y quien les habla Raúl Medina. Es también para mí una alegría, una responsabilidad estar aquí en este momento participando de este programa. Hay una expresión en Daniel 12:4 que nos gustaría conversar un poquito con ustedes. Está relacionada con un libro sellado. Dice lo siguiente: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Aparentemente, este versículo significa que no se lo entendería el contenido del libro hasta un tiempo determinado. También esto está de acuerdo con Apocalipsis 10, verso 4. Y efectivamente así sucede. Estaba mirando aquí justamente ese texto, 10:4, dice: cuando los 7 truenos hubieran emitido sus voces, yo iba a escribir. O sea, Juan iba a escribir lo que estaba viendo, porque ese era su cometido. Pero oí una voz del cielo que decía: sella las cosas de los 7 truenos que nos han dicho y no las escriba. O sea, en otras palabras, ¿a qué se está refiriendo aquí cuando dice cierra las palabras y sella el libro? Lógicamente, sin hacer un análisis muy profundo, los hechos que ya están consumados no pueden ser cerrados porque están consumados. Por ejemplo, en la profecía del libro de Daniel uno encuentra una profecía que habla de 2300 tarde y mañana. Perfecto, la hemos estudiado. Pero ahí hay hechos que ya están consumados. Y hay un principio básico en ética que dice: un hecho, después de hecho, no puede ser deshecho. Ya está incorporado a la realidad. Claro. Y se independiza del autor y sigue sus propias leyes. Por ejemplo, para Daniel, porque él dice incluso que lo comprendió después, antes no lo había comprendido, pero ahora comprendió las profecías en algún momento y el ángel se la explica y estas están determinadas para ti y se cumplió eso. Está cumplido. Las 2300 tarde y mañana hasta el año 1844 está cumplido, se ha verificado. Entonces, el libro debe ser sellado ¿en qué medida? En lo que no se ha cumplido, en lo que corresponde al tiempo del fin. Yo aquí veo algo paradójico, que el libro de Daniel permaneció sellado hasta un tiempo determinado, 1798. 1798 la profecía. Claro. Es decir, aquí hay una profecía acerca de esta profecía. 1798 es el tiempo en que se termina o comienza el tiempo del fin. Y de ahí empezó en distintos lugares el interés por estudiar el libro de Daniel. Muchos teólogos entendidos en muchas partes empezaron a darle importancia al libro de Daniel. Ahora, y empezaron a entenderlo. Claro, si usted recuerda, amable oyente, en algún momento Apocalipsis habla de un libro abierto, de un libro que iba a ser agradable a la boca pero amargo en el vientre. Eso es algo profético realizado por un movimiento que pensó que en 1844 Cristo venía a la tierra, porque el principio era el siguiente, y ese fue el error que ellos tuvieron al interpretar. No puede ser el cielo purificado porque el cielo es limpio. Entonces la purificación tiene que ser la tierra. Y la forma de purificar la tierra es que Cristo venga a buscarnos, y ahí se desarrolló toda la temática del tiempo, del final, que Cristo venía en 1844. Un chasco. Y allí el gran chasco, claro. Pero ese chasco trajo consecuencias porque incluso estaba profetizado. Y lógicamente Cristo no vino, pero cuando estudiaron, que fue un grupo pequeño, porque el resto dice un autor que muchos por el temor, por las circunstancias se incorporaron, fueron muchos, miles que se incorporaron, pero una vez que esto no sucedió, enseguida lo dejaron. Yo sabía, dice algunos, que no iba a pasar nada, y volvieron a sus quehaceres, pero un grupo pequeño siguió estudiando dónde estaba el error y se encontró el error. No era efectivamente la tierra, sino en el cielo. Allí pasaba Cristo del lugar santo al lugar santísimo, como lo dice el Antiguo Testamento en relación al santuario, una vez al año. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Cristo entró en el cielo al lugar santísimo y está intercediendo. Eso es lo que se llama el juicio investigador. Claro, fue una frustración evidentemente para quienes esperaban ansiosos el regreso del Señor.
Sin embargo, fue una frustración muy grande. Esto significó, sin embargo, un impulso para empezar a estudiar de nuevo las Sagradas Escrituras, con más ímpetu, con más vigor, con más oración, pidiendo la dirección divina. Ahora, Cristo, fíjate, dice algo importante allí en Juan 14:29, porque recuerde usted que la Biblia se estudia un poquito aquí, un poquito allá, y todos los textos coordinan. No, uno no puede hacer teología de un solo texto, porque hay que ver primero su contexto inmediato, contexto más grande, y el contexto general que cuadre para que sea realmente efectivo. Dice, y ahora os lo he dicho antes, Jesús está hablando. Antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. O sea, la profecía tiene valor cuando se cumple. Y nosotros, por eso que basamos y nos encontramos tan linda en la profecía, porque prácticamente las profecías de Daniel están todas cumplidas. Y calzan perfectamente. Por lo tanto está quedando muy poco que cumplirse. Pero Cristo dice, yo lo anticipo. Por ejemplo, ¿qué les dijo Jesús a los discípulos? Ustedes van a ser perseguidos. ¿Se acuerda usted cuando a Pablo lo llamó el Señor? Y le comenta y le dice, mira, este es un siervo mío, yo le he dicho lo que va a sufrir por mí. O sea, no le dijo, mira, aquí vas a tener la dicha, la felicidad, no te preocupes. Era un vaso escogido, ¿cierto? Era un vaso escogido, pero le dijo, tú vas a sufrir por mí. Y él, sabiendo eso, se entregó a hacer la misión que Dios le había encomendado. Es que el Señor conocía el corazón de Saulo, Pablo posteriormente. La Biblia nos habla de que nosotros vamos a tener dificultades, pero también nos habla de que nos va a sacar de esas dificultades. Pero no habla de que nos va a librar completamente de la dificultad, sino que nos va a ayudar en la dificultad. Es como decir, el niño que aprende a caminar, el padre le toma la mano y lo lleva hasta que aprende a andar solo. Incluso, más adelante en la vida, más de algún momento va a necesitar la ayuda de alguien para enderezar sus pasos en un pequeño. Pero así es el cristianismo, va aprendiendo, y en el momento en que aparece, digamos, en los hechos, uno dice, tenía razón Jesús. Revise usted Mateo 24, donde están todas las características de la segunda venida. Y uno dice, pareciera el paper o el diario de hoy día, con todos los acontecimientos que ahí se dicen, guerras, rumores de guerra, convulsiones, enfermedades. No podemos aplicar a lo que está pasando, pero se ve tan similar a lo que Cristo advirtió. Terremotos por los lugares, o sea, eso es lo que está pasando. Entonces, parece que en nuestro país eso de los terremotos es más grave todavía. Es más grave, pero a veces lo tomamos de una manera muy, muy liviana. Pero es allí. ¿Qué nos está advirtiendo? ¿Qué nos está advirtiendo Daniel en este momento? Que hay un libro y que Dios lo ha dejado escrito y que ese libro un día se va a sellar. Hubo numerosos escritores, expositores bíblicos en Inglaterra, José Wolf, Manuel Lacunza aquí en Chile, Guillermo Miller y otros en Estados Unidos que justamente empezaron a estudiar el libro de Daniel en ese momento preciso. Claro, por eso se entiende que en ese momento hubo un despertar y el libro fue abierto, porque era para el tiempo de esa época, o de ahora, el tiempo del fin. Bueno, ahí comenzó solamente. Antes quizás el estudio no revertía ninguna importancia porque los países que estaban involucrados, todo. Bueno, hay bastante que hablar acerca de Daniel, pero nos vamos a encontrar mañana para seguir conversando de este maravilloso libro. Que el Señor sea con cada uno de nuestros amables auditores.